la consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, doña Ana Curzón, don Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria y expresidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, y doña Inmaculada Rodríguez Cabrera, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para debatir sobre el proyecto de ley que está en este momento en el Parlamento de renovación y modernización turística de Canarias. De nuevo, estamos ante una iniciativa legislativa que toca el nervio de la economía de Canarias en un momento y en un sector que se caracteriza por su crecimiento, o al menos uno de crecimiento como otro en este momento económico tan nefasto. Es un proyecto de ley que, como siempre, abrirá polémica y que todos aspiramos a que no se practique el juego de suma cero, uno gane para que otro pierda, sino que se produzca un equilibrio entre los intereses económicos de los emporios turísticos de Canarias, que son varios y todos tan importantes para sus respectivas poblaciones, pero particularmente estamos ante las dos grandes islas con sus potentes industrias turísticas. Para dirigir el coloquio y para llevarlo va a tomar la palabra don Carlos Bettencourt y yo me retiro a escucharle con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes, don Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias por brindarnos desde un primer momento su casa para esta actividad. Una muy breve bueno, antes que todo, agradecerles a todos los que han podido acompañarnos hoy por su presencia. Vienen las primeras espadas, si me lo permite, de política y turismo en Canarias. Vienen también representantes de empresarios y del sector privado, y en este momento pues creo que tenemos masa crítica para un posterior debate que a todos nos enriquezca. Presentar muy someramente lo que es la agrupación de alumni, el magistri, alumnos y profesores de turismo, que no es más que otra cosa que un grupo de personas que tenemos una relación académica por haber estudiado juntos y al mismo tiempo pues ciertas relaciones personales, y queríamos poner esta pequeña red a servicio un poco de lo que es la sociedad canaria y actuar quizás como unos pequeños transmisores de conocimiento entre la universidad y el sector privado, puesto que la mayoría de los participantes, que ya algunos con máster, otros con doctorado y otros simplemente con el grado o diplomatura de turismo, nos hemos incorporado a la vida profesional o académica. Sin más preámbulos, agradezco también que haya presentado a los ponentes, quizá una muy breve reseña de cada uno de ellos. El señor viceconsejero ha sido presidente y gerente de Azotel durante 10 años, la patronal hotelera de Tenerife. Ha sido secretario general también de APEICA, FREDICA, miembro del Consejo Económico y Social, y creemos que es evidente que en él también se resumen no solo las aptitudes de una persona que trabaja para la administración, sino que también ha trabajado para el sector privado. Una pincelada sobre la doctora Inmaculada González. Es investigadora, con la que he tenido la oportunidad y el placer de recibir clases en la Universidad de Las Palmas. Ha estado investigando en México, en Escocia. Es especializada en el derecho del turismo y también es miembro del Seminario de Derecho de Propiedad Industrial Almería, miembro permanente. Ana Curzón, consejera de Cabildo de Gran Canaria, ha sido presidenta del Colegio de Arquitectos de Las Palmas y vicedecana del Colegio de Arquitectos de Canarias, miembro en la oposición del Partido Popular y actual consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje, y también miembro de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Y don Agustín Manrique de Lara ha sido presidente del Círculo de Empresarios, como yo, don Tomás, durante 4 años,
y actual presidente de la Asociación de Campos de Golf, empresario y persona que trabaja por dinamizar también desde su sector el turismo hacia Canarias. Y sí que me voy a permitir una mínima licencia, que es ya felicitarle por el galardón, ya nos explicará más adelante, que ha obtenido el destino Gran Canaria como el mejor destino de golf de Europa para todo el año 2012. Y sin más preámbulos, le voy a pedir al señor viceconsejero que por favor presente y nos cuadre el tema, y al resto de miembros de la mesa que por favor nos sentemos en la sillita para que pueda tener espacio. Muchas gracias. Bueno, mientras... ¿Se oye? Ya está. Bueno, mientras se pone esto, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la invitación para participar en esta mesa redonda, a su director y a todos los miembros de la Junta Directiva. En segundo lugar, y esas casualidades que a veces ocurren, bueno, pues este debate se produce justo cuando hoy en el Parlamento de Canarias, no sé si de manera oficial o oficiosa, pero sí se ha dado comienzo al debate de esta ley con la Comisión de los Cabildos, en los cuales los presidentes de los cabildos han hecho su exposición y han hecho su valoración, algunos de ellos críticas, no hay que obviarlo, de la ley que vamos a presentar. Yo me he permitido y le he pedido permiso al director de la Económica, y como decía mi padre, lo mejor es hacer un esquema para explicar las cosas. Lo he intentado resumir lo más posible. Seguramente muchos de los que están aquí en la sala pues ya conocen el texto, lo manejan, lo tienen muy trillado. Podrán ver que hay algunas partes en las cuales no están reflejadas. He intentado ir a lo más que tiene más enjundia. Evidentemente la ley es más amplia, pero por no hacerlo excesivamente extenso, pues he ido a lo más importante. Bien, el objeto de esta ley, que viene a sustituir a la ley de medidas urgentes, que detiene o tenía en su principio su vencimiento en el mes de diciembre, y que a propuesta de todos los grupos del Parlamento pidieron o solicitaron al Gobierno de Canarias que se ampliase el plazo hasta el 31 de mayo de este año, lo cual yo creo que es una buena medida, entre otras cosas porque va a permitir un debate amplio en el Parlamento de esta ley, si bien hay que también decir que esta ley ha tenido un proceso previo en cuanto a alegaciones, en cuanto a exposición a los distintos colectivos, a los cabildos, bueno, pues yo creo que también muy amplio. De hecho, prueba de ello son las prácticamente 130 y tantas, casi 140 alegaciones o comentarios o aportaciones que desde cabildos, ayuntamientos, colectivos empresariales, etcétera, se han hecho a la ley. Esta ley pretende, su finalidad claramente es ordenar y modular el crecimiento ligado a la mejora de la calidad de la planta disponible e implantación de nuevos equipamientos, evitar y reconducir la residencialización de las áreas turísticas y también, bueno, pues recuperar, en muchos de los casos, siguiendo con la visión que tenía la actual ley, recuperar los núcleos turísticos consolidados. ¿Qué se permite hacer o qué permite hacer en principio? Tenemos que hablar siempre en condicional porque evidentemente esto estaba en el Parlamento y puede evidente, como es normal, sufrir cambios. Bueno, pues básicamente están permitidas las autorizaciones previas, es decir, que se puede hacer las renovaciones edificatorias, obviamente. Las que vengan, es decir, los que se renuevan, veremos, tienen derecho a nuevas plazas. Esas plazas también evidentemente tienen derecho a poder realizarse de cualquier categoría. Hoteles urbanos, hoteles rurales también están permitidos. Los hoteles de 5 estrellas con carácter general, y aquí hay que incluir una disposición transitoria a petición de los empresarios y básicamente, y de manera muy importante por parte de los empresarios de esta isla, el que en los próximos 2 años, una vez aprobada la ley, se puedan hacer hoteles de 5 estrellas.
complejo estatolero de 5 estrellas, ya saben que ya las llaves pasaron a mejor vida en la actual legislación canaria, y cualquier modalidad o tipología que provenga de separar los usos residencial y turístico. Particularmente creo que la mezcla de ambos residencial y turístico son complicados de congeniar. El residencial tiene unas necesidades distintas al turista y eso a veces genera conflictos, genera problemas. Bueno, yo tengo que también hacer una salvedad, es decir, esta ley, aquellos de ustedes que la conozcan, tiene yo creo que dos partes, una que es más de política territorial del territorio y otro más de carácter turístico, y evidentemente aunque voy a hacer mención a la parte del territorio, intentaré también durante el debate pues contestarla, si bien yo entiendo la parte que yo más he trabajado evidentemente es la parte del turismo, pero en principio las objeciones previas solamente se podrán dar en aquellos suelos que tengan la consideración de legal urbanos con derecho urbanístico consolidado. Se prohíbe la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación hasta que no se tengan terminadas las obras de urbanización. Esto evidentemente en muchos casos hemos visto que urbanizaciones se construyen hoteles que dan a mitad y el efecto final pues no es el deseado, por lo tanto parece que esté hecha la urbanización bien por sectores o bien por zonas, pero que no hayan zonas a medio terminar. En los suelos turísticos o turístico residencial no se permiten las parcelaciones ni las segregaciones de fincas para usos residenciales. Lo verán a lo largo de la ley, y aquellos de ustedes que lo conozcan, pues verán que se intenta, como ya dije anteriormente, separar esos usos. Tampoco se permite el uso de paso del turístico al residencial, y se sigue priorizando en el caso de los apartamentos ¿Podemos bajar un poco el volumen? Se sigue con el tema de priorizar la unidad de explotación en los complejos de apartamentos. Bien, un elemento importante de esta ley son los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Tenemos en esta isla, está recién aprobado ya ejecutivo, y aquí nos acompaña su alcalde, el plan de modernización de San Bartolomé. La ventaja que tienen estos planes es que, primero, son a petición de los ayuntamientos, se hacen con la coordinación con los cabildos, evidentemente, y pasa por la Comar y finalmente lo aprueba el gobierno. Un elemento, creemos, muy potente, sobre todo por el breve proceso, digamos, de maduración que tiene, el que permite el acometer operaciones importantes en el territorio. Y bueno, pues desde el gobierno de Canarias se han venido desarrollando en los últimos 2 años distintos en todas las islas. Aquí ahora mismo está en fase, digamos, avanzada 2 planes en Mogán, y bueno, pues en Lanzarote el primero fue en Tía, también Corralejo, en fin, están haciéndose evidentemente por todas las zonas turísticas que necesitan hacer. La vigencia de estos planes, bueno, pues una vez aprobados son inmediatamente ejecutivos, tienen vigencia indefinida, y se debe evidentemente delimitar la zona de actuación, la zona de intervención, que puede ser continua o puede ser discontinua. Bien, estos planes definirán cuáles son los incrementos de edificabilidad, evidentemente, insisto, de acuerdo con el ayuntamiento o los ayuntamientos, en caso que haya más de uno. En el caso, por ejemplo, del sur de Tenerife hay 2 ayuntamientos implicados, Arona y Adeje. Se pueden ver también reducciones de los estándares turísticos de densidad, y bueno, pues los particulares también podrán suscribir convenios con el ayuntamiento para sus proyectos de renovación edificatoria, coordinado con el órgano que tramite el plan, que puede ser tanto la Consejería de Política Territorial o el área de Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Bueno, el procedimiento, no voy a entrar en él, pero evidentemente se inicia el procedimiento, se escucha a los empresarios de la zona, se le hace un planteamiento inicial, se ve qué es lo que viene bien a la zona, se intenta esponjar, se intenta poner nuevamente en valor esas zonas obsoletas. Ese documento se pone a exposición pública, se lleva a la Comar,
y una vez aprobado, bueno, pues pasa al Consejo de Gobierno y se aprueba con carácter definitivo. En los incentivos a la renovación que vienen en los planes de modernización, pues pueden ser tanto en incremento de fiscalidad, en materia de densidad del suelo, en forma de plazas adicionales o económicos y fiscales si lo hubiera. Y los que no son incentivables es cuando la categoría a obtener sea inferior a 3 estrellas. Y aquí sí quiero hacer un alto. Esto es la primera vez que se incluye, siempre se tiraba siempre hacia categoría mínima 4 estrellas, 5 estrellas. Bueno, el gobierno ha considerado que hay un producto que es un producto de 3 estrellas, antiguamente 3 llaves, sobre todo en la parte de extrahotelero, que tiene un mercado, que es un mercado familiar, un mercado, en el caso por ejemplo de Isla Gran Canaria, el mercado de los nórdicos, que busca apartamentos, que no quiere hoteles, y que por lo tanto lo que nos interesa, lo que interesa al destino, es que los apartamentos de 3 llaves, de 3 llaves o de 3 estrellas, yo sigo hablando de llaves, pues sean renovados y tengan y sean competitivos. Por eso esta es una de las novedades que incluye también esta ley. Tampoco tendrán derechos o serán incentivables cuando se pase de hotelero a extrahotelero, es decir, un hotel que pase a apartamento. O cuando la propiedad de convertir de extrahotelero a hotelero no modifique el régimen de la propiedad. Sabemos, y aquí en Gran Canaria todos ustedes conocerán seguramente más de uno y de 2 y de 4 casos, que las comunidades de propietarios a la hora de cometer procesos de renovación, procesos de cualquieríndose, en pasado cuando hacía falta por las obras para el decreto 305 de incendios, en fin, cualquiera, para renovar la piscina, las zonas comunes, es muy complicado el poner de acuerdo a las comunidades de propietarios porque tradicionalmente han estado, acostumbradas a recibir una renta. Los tiempos han cambiado, el edificio necesita remodelación y bueno, pues no están dispuestos, y eso ha hecho que haya muchas comunidades de propietarios que bueno, pues se hayan venido abajo y hayan perdido calidad y hayan dejado de ser competitivas. Bien, la renovación edificatoria evidentemente tiene unos límites, no podemos ser de otra manera, los límites establecidos para la legislación urbanística, no superar el doble de la fiscalidad prevista para el uso que se trate, y bueno, pues ya se permiten luego se aplica una serie de coeficientes en cuanto al número de camas que se pueden dar, en función de los ahorros energéticos, en función de una serie de variables que recoge la ley. Se permite pasar edificabilidad entre suelos de la misma titularidad, y se establece un porcentaje de gestión obligatoria a los ayuntamientos para la recuperación de plusvalía. Esto viene recogido en la ley y fueron las cosas que, por ejemplo, esta mañana algunos de los intervinientes o no lo había leído o no se acordaba. Bien, hay también, en tema de densidad, tenemos los establecimientos que se abrieron antes de la ley del 95, cuando no suponga mejora de la categoría, o sea, supone mejor categoría, pero no se aumenta las plazas y no se aumenta la edificabilidad, la densidad de parcelas será la misma que obtuvo en su día, se le respeta, o en el caso de que la actual vigente sea más favorable, se le aplicará en cualquier caso la más favorable. Los proyectos de apertura anterior a la ley del 95, pero que en este caso sí comporte un incremento de plazas, un incremento de la superficie edificada, tendrán también derecho a reducción en los estándares turísticos vigentes, y luego bueno, pues se le aplican un montón de criterios y coeficientes, bueno, que no voy a entrar, pero que la ley sí los recoge. La densidad por parcela no puede ser menor a 35 metros por parcela, incluidas las que se materialicen dentro del mismo establecimiento, y bueno, los estándares sí podrán, se pueden sumar parcelas para llegar a estos estándares de densidad. Y por supuesto, todos los establecimientos deberán cumplir la normativa turística. Esto es una obviedad, pero bueno, la ley así lo pone. Bueno, los requisitos en cuanto a las plazas, bueno, pues vienen unos ratios, y en el caso que el solar lo permita, se puede hacer el mismo solar, y si no, en otro solar urbanísticamente apto dentro de la misma isla. Hasta ahora, y en anteriores textos, había un límite que era el municipio. Bueno, pues ahora se ha considerado que bueno, el territorio, el límite debe ser dentro de la misma isla, ya que puede haber municipios en los cuales haya operaciones de renovación y que bueno, pues no haya más suelo, no se pueda materializar, y evidentemente entonces no sería un incentivo. En cuanto a los incentivos económicos y fiscales, bueno, el Gobierno de Canarias
considera esta actividad o esta acción estratégica y por lo tanto podrán conocer las medidas de apoyo y estímulo que haya. Esto está pensado, por un lado, en un momento dado en que puedan haber ayudas o subvenciones de algún tipo, ya sea pues del propio Gobierno de Canarias o del Gobierno del Estado a través de los incentivos regionales o de la propia Unión Europea, y para eso, bueno, pues el Gobierno de Canarias define de esta manera la actividad de la renovación por lo importante que es para el sector turístico de Canarias. Esto es una cosa que ya venía, es decir, los ayuntamientos podrán, es una potestad evidentemente de los ayuntamientos, sí o no, el exceptuar de las licencias municipales a estos proyectos de renovación, que es una decisión que tienen que tomar los ayuntamientos. También se contempla la situación de sustitución y traslado para los temas de despojamiento, zonas que están muy colmatadas, zonas que están muy densas y que conviene el que, bueno, pues las calles sean más amplias, que hayan zonas jardinadas, que hayan zonas abiertas. Bueno, pues también aquí se recoge y evidentemente en estos casos de sustitución y traslado se estará a lo que digan los PIOT o los planes territoriales de turismo, las ordenanzas urbanísticas, los estándares de densidad, etc. Bien, pues de todas estas operaciones he ido un poco rápido, no por nada, sino porque tengo un tiempo limitado y hay otros ponentes ya me están haciendo señas y queda todavía un poquito más, no voy a hablar mucho más. Bueno, se crean una serie de derechos, vamos a llamarlos papeles, vamos a llamarlos plazas alojativas que se puedan hacer. Bueno, pues evidentemente es necesario que haya un registro de esas plazas, de esos derechos que tengan los empresarios que se dedican o que hagan la renovación y, bueno, pues se habilita un registro. Otra de las cosas que viene recogida es el deber de la renovación edificatoria. Los titulares de establecimientos turísticos, alojamientos comunitarios están sujetos a conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, ornato público, etc. Y con un límite de conservación, es decir, el 75% del coste de construcción. ¿Quiénes están sujetos? Bueno, pues los propietarios o titulares de derechos de uso otorgados para ellos, las comunidades de propietarios en su caso, o las agrupaciones o cooperativas de propietarios, es decir, en fin de cuentas, los dueños del inmueble. Otro de los apartados que recoge la ley es el deber de atenerse al uso establecido. Aquí es lo que, y no voy a entrar, salvo un tema que voy a explicar, pero es decir, se evita nuevamente, o sea, se pretende el que no haya esa mezcla del residencial, no por nada, sino lo que habrá que es evitar zonas de uso residencial exclusivo dentro de las zonas turísticas y por otro lado, digamos, las zonas alojativas de turismo, digamos, tradicional o de estancia más corta y que tiene otros intereses. Aquí hay un tema, y que ha sido un tema que por parte del Cabildo de Gran Canaria, en este caso, con el tema de los apartamentos y del principio de la explotación, si es el 51, si es el 75, ese 25% de las unidades. Vamos a ver, antes de la ley de turismo, los establecimientos de apartamentos construidos antes de la ley de turismo tenían que cumplir el 50 más una unidad para tener principio de la explotación. A partir de la ley 95, todos los complejos hoteleros, de apartamentos construidos por ley tenían que tener el 100%. A esto, que sabemos que en muchos casos en que se han ido vendiendo unidades, son a los que va dirigido este 25%. Evidentemente, el 51% de la unidad de explotación, eso no cambia. Es decir, no se pretende que los establecimientos que tenían el 51% pasen a tener el 75% o el 100%. Aquellos que se construyeron con anterioridad tienen una legislación y está recogida. A partir del año 95, los complejos de apartamentos, los propietarios, tenían la obligación y tienen la obligación de tener el 100%. La realidad es que en algunos casos, en varios, esas unidades se han ido vendiendo y esto lo que pretende es evitar la situación de alegalidad que se ha producido. Bien, entramos ya en la parte quizás más turística. Los nuevos productos turísticos. El condominio era una petición del sector, de los empresarios, que no se había recogido en las anteriores leyes turísticas del Gobierno de Canarias, bueno, porque no se consideró oportuno o porque no se quiso,
Lo cierto es que la figura del condominio, que está muy implantada en otras zonas turísticas por el mundo, permite y libera de carga financiera a los empresarios, a los promotores, garantizando los servicios hoteleros del establecimiento. Bien, es una petición del sector, está perfectamente establecido, habrá que hacer un reglamento para adaptarlo a Canarias, pero entendimos que es una buena herramienta, insisto, para quitar carga financiera a los establecimientos. El tema de las villas turísticas, otra petición del sector que tampoco había sido recogido en las anteriores legislaciones del Gobierno de Canarias y que, bueno, que se produce aquí su legalización, su puesta, digamos, dentro del ordenamiento turístico. Bueno, sin entrar en muchos detalles, lo más polémico, por ir al grano, y antes que ustedes lo digan, lo voy a decir yo, lo de los 500 metros. Bueno, esto es un criterio que yo creo que tiene su explicación, es decir, no es un capricho, pero parece ser, o parece que tiene cierta lógica, que la primera línea, la mejor, la que está pegada al mar, pues se dedique a complejos que tienen un mayor, o que pueden tener un mayor activo, es decir, hoteles con servicios hoteleros y que no tengan uso privativo, y que a partir de esa distancia, bueno, pues se establezcan las villas residenciales que se quieran. Esto no quita para que se pueda hacer en la primera línea, dentro de estos 500 metros, un establecimiento hotelero de villas turísticas. Con servicios de 5 estrellas se puede hacer dentro de los 500 metros. Pero esto, como ha sido uno de los temas bueno, pues que más polémica ha suscitado, pues bueno, también, y eso sí que no voy a entrar, como el tema de las transformaciones. Otras novedades de la ley son los informes técnicos del turismo, viene un poco a dar continuidad a los planes especiales de mantenimiento que todas las empresas tienen la obligación, hoteleras tienen la obligación de hacer y de presentar, y que, bueno, básicamente es para confirmar que digamos que el establecimiento cumple periódicamente, cada 10 años, con los distintos temas de seguridad y demás. Y se abre, evidentemente esto se abre a cualquier tipo de profesional cualificado para hacer este tipo de informes. Y bueno, entramos por último ya en las disposiciones transitorias, ya voy terminando. Lo decía al principio, la ley pone que se puede construir cualquier tipo de establecimiento que venga de operaciones de renovación turística. Ahí está el foco de la ley, evidentemente, y ese es el principal motivo. Aquellos que no quieran ir por la renovación edificatoria y quieran hacer mañana un hotel, la ley dice que tiene que ser de 5 estrellas, gran lujo. Excepcionalmente, en esta disposición transitoria, 2 años a continuación de la aprobación de la ley, se podrán construir hoteles de 5 estrellas durante ese periodo. Y esto es una de las peticiones que sobre todo hacían o han hecho los empresarios de esta isla. En cuanto a los incentivos de la renovación, bueno, pues se establece un periodo de cada 2 años de revisarlo para modular y para comprobar que, bueno, que lo que se ha puesto ha funcionado, y si no, pues cambiarlo para arriba, para abajo, en fin, pero para que los incentivos tengan y cumplan su función. También esta disposición transitoria quinta viene a solucionar otro problema que tenía el sector alojativo. Básicamente Tenerife, Gran Canaria también, bueno, sí, Lanzarote y Fuerteventura, todos lo tienen. Esto básicamente son, para entendernos, y la gente que sea del sector hotelero lo entenderá, las habitaciones de personal. Son aquellas habitaciones que en su día se construyeron porque las condiciones del establecimiento donde estaba ubicado, bueno, pues requerían de incluso un personal que pasase la noche en el establecimiento para atender al personal. Con el tiempo esto ya no fue necesario. Estas habitaciones se han incorporado, y todos somos conscientes que se han incorporado a la explotación turística. Esto genera problemas, genera sanciones por parte, en este caso, de la Dirección General de Ordenación de la Viceconsejería de Turismo hoy, y entendemos, bueno, pues que esto hay que darle una carta de naturaleza, hay que legalizarla, evidentemente cumpliendo con los estándares del resto de las habitaciones. Pero esto viene a solucionar uno de los problemas